Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto, un corazón inclinado hacia ti, Señor. Muy buenos días. Jesucristo le hablaron y le preguntaron, digamos, si un poco traducimos o adaptamos la pregunta que le hicieron, fue, Señor, ¿cómo podrías sintetizar la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia? Y entonces él dijo, bueno, la síntesis es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Y dijo, este es el primer mandamiento. Así que ese es el primer mandamiento, aprender a conocer a Dios, aprender a amar a Dios. Desde jovencito fue mi intención, conocer más al Señor, estar en una relación más íntima con Él, aprender a amarlo, ¿no? Y entonces, en esta búsqueda continua del Señor, ¿no? de verlo cada vez más, de entenderlo cada vez más, de amarlo cada vez más, comencé un estudio sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y también lo traje aquí a la iglesia, empecé a estudiar sobre el Espíritu Santo y dije, bueno, vamos a conocer más a Dios y vamos a tratar de, en alguna medida, fluir con Él, de entenderlo, de andar con Él. Así que empecé a estudiar sobre el Espíritu Santo y empecé a predicar sobre el Espíritu Santo. Y no saben lo que sucedió. Nada. Y yo estaba bastante frustrado. Así que hablé con el Señor y le dije, Señor, al final me mandé todo el estudio del Espíritu Santo y no pasó nada. Yo en mi vida tampoco se produjeron grandes cambios. Entonces dije, Señor, ¿qué con eso? Y entonces el Señor me mostró, el problema no soy yo, el problema son ustedes. El problema no es que no me conocen a mí, el problema es que ni siquiera se conocen ustedes. Entonces tuve que cambiar y después que estaba, digamos, apuntándole al Señor, tuve que apuntarme a mí y empezar a ver quién era yo. Y cuáles son los verdaderos sentimientos, las verdaderas motivaciones que tengo. Y entonces Dios me mostró que el problema estaba en el corazón, ¿no? Y entonces allí el Señor me comenzó a hablar y comenzamos esta serie que se llama Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En donde, así se llama, pero lo que tenemos que entender es qué es lo que estamos buscando con esto. Esto es una oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y para eso Dios lo que va a hacer es mostrarnos quiénes somos nosotros realmente. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuánto realmente amamos al Señor? ¿Cuánto realmente le hemos entregado nuestra vida? ¿Cuánto realmente lo buscamos? ¿Cuánto realmente creemos en Él? Y es muy difícil mirarse uno mismo, porque uno se engaña. Nadie quiere ver sus miserias. Y entonces estamos también tan acostumbrados a no mostrarnos como somos, ¿no? Sería una vergüenza mostrarnos como somos. Necesitamos ser más o menos correctos y formales. Y entonces, cuando queremos acordar, ya no nos conocemos. No sabemos quién somos y nos engañamos a nosotros mismos. En la Biblia, durante muchas situaciones, Dios, aquellos que en alguna medida los buscaban, los sometió a un proceso en donde dice, yo lo hice para ver lo que había en tu corazón. En realidad Dios ya sabe lo que hay en nuestros corazones. El problema somos nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces en este tiempo la iglesia lo que estamos viendo es qué es lo que hay en nuestro corazón. Y entonces estamos revisando los sentimientos, las motivaciones, en alguna medida las creencias, ¿no? Lo que creemos, porque en realidad, bueno, separamos, digamos, a fines de poder revisarlo, qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos, pero la verdad es que nuestro pensamiento y nuestro sentimiento están a la par, ¿no?
Cuando decimos el corazón, no solo decimos el corazón, decimos lo que pensamos. Y cuando pensamos, está cargado de motivaciones y de sentimientos, así que tiene que ver con el corazón. Así que en esto de poder mirarnos el corazón, vamos a ver hoy un corazón con fe. ¿Cuánta fe es la que tenemos? ¿No? Y hace un tiempo estaba hablándole al Señor y hay momentos en la vida de uno y uno tiene que estar conectado con el Señor, con Dios, para saber qué es lo que tenemos que hacer en ese momento, ¿no? La Biblia dice que hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Dice que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Hay tiempos y tiempos y uno tiene que saber el tiempo en el que vive, el tiempo de Dios, para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Así que Dios me dijo, este es tiempo de hacer guerra espiritual. Yo sé que hay acá algunos que son guerreros espirituales, les encanta hacer guerra espiritual, otros que no les gusta nada, pero bueno, así son las cosas. A veces nos toca ir al frente y pelear, más allá de las ganas que tengamos, ¿no? Entonces hay un pasaje en Efesios y que Pablo está hablando de estas cosas. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el mundo espiritual. Entonces Él nos da un pantallazo a algo que no vemos, un mundo espiritual en donde hay, digamos, espíritus, donde hay demonios, donde hay un ejército que se mueve y que nos afecta. Y tanto nos afecta que nos puede derribar, nos puede destruir. Y Jesús va a decir que están comandados con el diablo y que vienen con el fin de robarnos, de destruirnos y aún de matarnos. Así que esto es peligroso. Y entonces, como es un mundo espiritual que no lo vemos, por ahí, bueno, lo ignoramos. A veces creemos, pero como no vemos nada, decimos, bueno, no debe ser tan terrible, ¿no? Y ahí vamos. Pero Dios me ha dicho, bueno, este es un tiempo de hacer guerra espiritual. Y entonces dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Esto lo está diciendo Pablo. Y se está refiriendo a una armadura, digamos, espiritual. Pablo está pensando y Pablo está escribiendo en un tiempo. Y cuando él dice la armadura espiritual, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, tenemos que ir al contexto. ¿Cuándo escribió Pablo? ¿Y qué era el modelo, la imagen que Pablo tenía? Muy bien, Pablo tenía la imagen de un soldado romano. Era la época en la que él estaba escribiendo. Y entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que Pablo está diciendo que nos pongamos una armadura espiritual. Y después va a hacer relaciones entre las distintas partes de la armadura y a qué es lo que se está refiriendo él, ¿no? Hemos ido viendo domingo tras domingo de qué se trata esto de lo que Pablo está diciendo. Bueno, él dice, perdón, no me funciona ahí está. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Dice, tomad el escudo de la fe. Muy bien, dice, tomad la fe que es como un escudo en el mundo espiritual. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Tomad la fe que es como un escudo en el mundo espiritual. Así que él está hablando y dice, tomad el escudo de la fe. Bueno, primero tenemos que tratar de entender qué está pensando Pablo cuando está hablando de esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando? Lo que está pensando es en un soldado romano en su época. Realmente un momento mundial en donde el army es excelente.
es uno de los primeros ejércitos pagos y por lo tanto eran soldados que se entrenaban y que sabían cómo pelear. Y entonces él está hablando de un soldado con características excelentes, ¿no? Y con un armamento excelente para su época. Y entonces dice, bueno, tomad el escudo que es la fe, ¿no? Y esto nos lo está diciendo a nosotros porque nos está hablando de cosas que tenemos que tomar en el mundo espiritual, ¿no? Y que tienen que ver con el corazón, la fe. Así que, ¿qué es lo que se estaba refiriendo Pablo cuando decía el escudo? ¿A qué escudo se refería? Bueno, los soldados romanos tenían varios tipos de escudos, ¿no? Desde unos pequeños hasta unos grandes, y tenía que ver con la situación, lo que iba a encarar en ese momento los soldados, ¿no? A veces que los soldados andaban en la ciudad, hacían de, digamos, policía, ¿no? Y entonces estaban en la ciudad y caminaban, digamos, mantenían el orden. Y entonces, más que soldados, tomaban la forma de policía. En ese momento tenían un escudo pequeño porque estaban en la ciudad ahí. Pero Pablo se está refiriendo a una batalla contra el enemigo. No se está refiriendo a hacer de policía, como hacían a veces los soldados, sino se está refiriendo a las conquistas, a cuando Roma conquistaba. Y entonces se está refiriendo a el escudo que usaban en ese momento, era el escudo más grande, ¿no? Y entonces era un escudo bastante grande, en realidad era una pequeña puerta, les digo. Andaban con una pequeña puerta allí. Y era un escudo grande que tenía un arco para evitar que, digamos, que los golpes se fueran hacia los costados, la forma que tenía. Y ese era el escudo que ellos tenían, un escudo grande. Y eso es lo que Pablo está pensando cuando dice tomad el escudo de la fe. Entonces el ejército salía cuando iba a conquistar con esos escudos gigantes ahí, grandísimos, ¿no? Muy bien, esos escudos eran realmente muy buenos para la defensa. Y entonces un soldado se podía esconder detrás del escudo y quedaba totalmente cubierto. No era un escudito así, ¿no? Como los que vemos ahora, ¿no? ¿Como quién? Como el Capitán América. No era un escudito como el del Capitán América, sino que era un escudo grandote así, en donde el soldado se metía allá adentro, se metía de atrás y quedaba totalmente cubierto, protegido de todo lo que le lanzaran. Incluso ellos se entrenaban con el escudo y no solo lo usaban para recibir los ataques frontales, sino que cuando lo atacaban de arriba y le tiraban piedras o flechas, lo usaban también para protegerse cuando las cosas venían de arriba, ¿no? Y quedaban bien protegidos, ¿no? ¿Se imaginan? Una lluvia de flecha, necesitaban una buena protección. Así que el escudo era un escudo grandísimo, en donde les servía para cubrirse totalmente. Muy bien. Hay veces que se habla del escudo. Muchas veces se dice, bueno, en realidad de toda la armadura era la mayor parte para defensa y la espada era para ofensa, ¿no? Dice que todo lo demás, el escudo es para defenderse y la espada es para agredir. Bueno, en términos generales sí, pero el escudo no era solo para defenderse. Cuando en Hebreos habla de la fe, porque Pablo está diciendo que así como el escudo es para el soldado, así es la fe para nosotros en el mundo espiritual, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está hablando del escudo de los romanos, estamos tratando de entender cómo es el escudo para entender lo que él quiere decir. Pero no estamos estudiando acá historia, cómo es el escudo de los romanos, sino que estamos tratando de entender, es cómo es la fe para nosotros. O alguien va a salir de aquí y se va a comprar un escudo para que el diablo no lo aceche. No, vamos a tratar de fortalecer nuestra fe para que el diablo no nos aceche. Entonces, cuando en Hebreos habla acerca de la fe, es bien interesante. Dice
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Muy bien, está aquí, este pasaje es conocido por los cristianos como la galería de la fe, ¿no? Porque va a hablar de distintos héroes, digamos, de la fe en la Biblia, y va a poner fulano hizo tal, sultano hizo tal, como un ejemplo para nosotros. Y va a terminar diciendo esto, que por la fe conquistaron reinos. Entonces, si está diciendo que la fe para conquistar, no es solamente la fe un escudo solo para defenderse, porque si no, diría, por la fe resistieron ante el enemigo, por la fe cuidaron el reino, protegieron el reino. No, dice que por la fe conquistaron reinos. No dice que con la fe aguantaron. Dice con la fe avanzaron. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando Pablo habla de los romanos y del escudo, el escudo no era solamente para protegerse, ¿no? Sino que hasta tenían técnicas de cómo golpear con el escudo al enemigo y cómo someterlo aunque tuvieran solamente el escudo, ¿no? Y entonces, a veces que aún no teniendo una espada, golpeaban con los escudos y de esa forma podían avanzar. Con el escudo de plano golpeaban, o aún con el escudo en forma plana golpeaban al enemigo, aunque no tuvieran una espada en la mano, lo iban golpeando y golpeando y lo arrastraban, se lo llevaban para atrás, ¿no? Entonces vemos que el escudo para los romanos no era solamente de defensa, era de avance. Y por eso Pablo dice, por la fe se conquistan reinos, ¿no? Sí, en alguna medida técnicamente era para protegerse, pero era para avanzar. Así que cuando Pablo se está refiriendo a la fe como un escudo, no es solamente un escudo, bueno, para que cuando el diablo me ataque, por la fe aguanto. No, dice que por la fe se conquistan reinos, dice que por la fe se avanza. Y entonces los romanos utilizaban el escudo para avanzar. Es más, tenía en el centro del escudo como una protuberancia así metálica, una media esfera, ¿no? Y dicen que con eso, bueno, si el otro tenía un escudo, como estaba ahí en el caso de la foto esa, si tiene un escudo, bueno, aguanta. Pero si no tiene escudo, se imaginan, es como un puño metálico que le dan y atrás viene la pared, digamos. Entonces, bueno, eran bien agresivos con el escudo. O sea que no usaban el escudo solo para defenderse de los ataques, sino que el escudo lo usaban para avanzar contra el enemigo, ¿no? Es interesante. No solo lo usaban, digamos, en una forma individual, ¿no? Como el Capitán América, sino que también si se sumaban 2 o 3, lograban hacer una pared, ¿no? Lograban hacer una pared. Y aún no solo que podían lograr hacer una pared, digamos, para defenderse, sino que aún tenían técnicas de avance todos juntos, en donde se protegían con los escudos y podían avanzar, ¿no? ¿Se imaginan? Era un tanque eso. Un tanque humano, ¿ah? Entonces no era solo para defenderse, sino para avanzar. Hacían con los escudos toda una estructura de refugio en donde avanzaban y por más no lo podían parar, tirándole nada, no lo paraban porque ellos podían avanzar protegidos y entonces avanzaban así. ¡Wow! Así que es interesante cuando en Hechos se está hablando de la fe, dice, de manera que los grupos de creyentes se fortalecían en la fe y crecían cada día. Y dice también en Efesios, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así que dice que por medio de la fe se podían unir
fortalecer y avanzar contra el enemigo. Y Jesús después va a decir, porque la iglesia, yo le doy la autoridad, la fortaleza para avanzar contra las puertas del enemigo, y las puertas del enemigo no resistirán, ¿no? No está hablando de un grupo que se defiende, está hablando de un grupo que ataca. Porque dice, las puertas del reino de las tinieblas no resistirán. ¿A qué se está refiriendo? Es que la iglesia está atacando el otro reino. Y en ese momento, lo más débil de todas las murallas y todo era la puerta. Dice, van a golpear las puertas y van a vencer. Y van a poder abrir las puertas y entrar. Está hablando de un ataque. Así que, interesante. Nosotros como iglesia, digamos, podemos algo así como la imagen esa, podemos unirnos en fe, fortalecernos en fe y avanzar todos hacia otra posición. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Cuando vemos nuestro corazón, vemos realmente cuáles son nuestras motivaciones, lo que realmente creemos, lo que queremos creer y no lo creemos, lo que sentimos. Estamos hablando de eso, ¿no? Y entonces estamos avanzando por medio de la fe, para alcanzar lo que el Señor tiene para darnos, pero que nos lo va a dar en la medida en que tengamos fe. Y entonces en alguna medida a veces tenemos la imagen de mi fe individual. Y sí, es verdad. Necesitas tener tu escudo. Tal vez tu escudo es como el del Capitán América, tal vez tendría que ser más grande, ¿no? Pero también está hablando de que podamos unir y hacer una estructura espiritual de avance y que por medio de la fe, unos apoyados con otros, unos cuidándonos con otros, avancemos, ¿no? Hay un grupo de intercesores que van a orar a las casas, ¿no?, de los miembros de la iglesia y oran, ¿no? Y yo lo siento como algo así como esa imagen, ¿no? Un grupo que va y que avanza. Esta semana tuve la bendición de poder ir con un grupo y fuimos a una casa y oramos y después en la semana me llegó un reporte ahí por mensaje de texto, hubieron situaciones que cambiaron después de la oración. Y yo me alegré y dije, wow, pudimos hacer un grupo como ese que está ahí, de ataque, y por medio de unirnos en la fe, ir todos y avanzar contra el enemigo, y pudimos hacerlo retroceder. Lo hicimos retroceder porque fuimos todos así acorazados con escudos y lo pudimos vencer. ¿Por qué? Porque cada uno iba con su grado de fe y pudimos unirnos todos en fe y avanzar. Bueno, eso es lo que necesitamos hacer como iglesia. Necesitamos unirnos en fe y avanzar sobre el enemigo que viene a traernos destrucción, que viene a robarnos y que aún quiere matarnos. Muy bien, así que en el Nuevo Testamento hay muchísimas referencias a la fe, ¿no? Es más, la palabra fe aparece 1000 veces, no 1000 veces, un montón de veces, ¿no? Muchísimas veces. Aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra que aparece es esa, ¿no? Pistis. No podemos leer todos los pasajes que dicen eso porque estaríamos todo el día. Así que, pero podemos ver algunos, como ser este. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por cumplir la ley, por portarse bien. Dios aprueba solo a los que tienen fe, ahí ese fe en rojo es pistis. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para estar bien con Dios, ¿no? Entonces dice que, muy bien, que solamente por la fe en Jesús podemos tener una relación con Dios. O sea que si alguien quiere realmente conectarse con Dios, la única posible conexión es por medio de Jesús. O sea que uno se puede
portar lo más bien que pueda, nunca va a poder tener una relación con Dios. Ahora, por supuesto, Pablo, siempre hay que aclararlo, ¿no? Pablo dice, bueno, no por eso nos vamos a portar mal para que nos podamos relacionar con Dios, ¿no? Lo tengo que decir porque algunos van a salir de acá, ¡yujú! No, dice que esto es una consecuencia de amar al Señor, pero que para establecer una relación con Él solo la voy a lograr por medio de Jesús, de establecer una relación con Jesucristo, de creer que Jesús es Dios, de creer que Jesús es el Salvador, que solo Él me puede llevar al cielo, de que solo Jesús puede hacer cambios en mi vida y yo le doy la autoridad para que gobierne mi vida. Cuando yo hago eso, significa que entonces Jesús entró en mi vida. Cuando Jesús entró en mi vida, significa que puse mi fe en Él. Y entonces ahora dice, ¿quién va a estar con Dios? Son los que tienen fe en Jesucristo, ¿no? Entonces ese es el punto clave de la fe. Por ahí comienza todo. La fe en Jesucristo. También dice, Jesús se refirió a una persona y dice, justamente un soldado romano, ¿no? Y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Y está hablando de un soldado romano, no era israelita, era un soldado romano. No tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Sin embargo, él pone la fe en Jesús y alcanza lo que otros no podían alcanzar, por la fe en Jesucristo. Entonces, bueno, ese es nuestro reto, ¿no? Poner la fe en el Señor Jesús, ¿no? Esto de la fe es bien interesante, porque a veces no se utiliza bien, no se entiende bien lo que es la fe, ¿no? He escuchado gente que dicen, bueno, tenemos un problema, ¿no? Pero yo tengo fe que va a salir todo bien. ¿A qué se está refiriendo que tiene fe que va a salir todo bien? A la buena suerte. Yo creo que va a salir bien. A mí me parece que va a salir bien. Entonces hay veces que nosotros, la fe es la certeza de algo que no veo, pero que va a suceder. Ahora, esa certeza yo la puedo poner en lo que sea. La puedo poner en Jesús, la puedo poner en una patita de conejo que traigo junto con las llaves, ¿no? Y yo le acaricio la patita y yo digo, yo tengo fe que esto va a salir bien. ¿Cierto? Es una posibilidad. Y dice, no, el hombre tiene fe. El hombre tiene fe. Miren la pata de conejo que lleva colgada, la fe que tiene. Entonces, yo la fe la puedo poner en cualquier lado. Hay gente que dice, yo tengo fe. Y uno dice, wow, qué impresionante. Bueno, pero ¿en dónde la pone a la fe? Es la fe en Jesucristo. Esa es la fe de la que está hablando. Entonces tenemos que entender a qué se refiere con la fe. La fe es en Jesús. Hay otra palabra que tiene que ver también con, es la misma raíz, ¿no? Es la misma palabra, y pisteuo. Y como ser se traduce así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer, ¿no? Fe, otra palabra de la misma raíz de fe es creer. Y hay otra palabra más que se utiliza en el griego, que es esa, pero que también es la misma digamos, palabra, la misma raíz de la palabra, que es pistos, y como ser se traduce así. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé creyente. ¿No? Y a mí me pega duro esto, porque yo digo, bueno, ¿cuántas veces soy incrédulo? ¿Cuántas veces creemos que el Señor va a intervenir en nuestro problema y cuántas veces no? A veces, se imaginan, Tomás había estado 3 años y medio con el Señor, lo había visto ver milagros, lo había escuchado aún de sus propias palabras decir que Él iba a resucitar.
había leído la Biblia y había visto las profecías y después le dicen, Jesús resucitó. Y él dice, no creo. Si no lo toco, no lo creo. Y después se le aparece Jesús y le dice, tócame. Y sé creyente, no incrédulo. Y así somos nosotros, leemos la Biblia y vemos todo lo que Jesús ha hecho, ¿no? Impresionante todo lo que Jesús hace. Leemos los evangelios, ni siquiera necesitamos leer toda la Biblia, con solo leer los evangelios nomás, tenemos pero para rato, para vivir y aprender un montón. Con solo leer los evangelios, pero a veces no somos creyentes, sino incrédulos. Hay cosas que, bueno... Así que bueno, estas son las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento y como les digo, están regadas por todo el Nuevo Testamento, ¿no? Respecto al Antiguo Testamento, hay algo bien interesante. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento? 2 veces. Increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que aparezca 2 veces en el Antiguo Testamento la palabra fe? Una palabra que nosotros usamos tanto. En el hebreo está escrito así y podríamos decirlo como emuná, según cómo se use la palabra, ¿no? Y entonces, una de las veces que aparece es en Habacuc y dice, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. La otra palabra, la otra vez que aparece la palabra fe, y que es una palabra un poquito diferente, pero es la misma raíz, ¿no? Emun, el otro era muná, este es emun, porque sencillamente está, digamos, puesta en otro tiempo, y dice así, es en Deuteronomio, y dice, y él dijo, yo esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos sin fe. Miren ustedes, las 2 veces que aparece fe en la Biblia es para decir, o vivís por la fe y avanzás por la fe, o tu final va a ser terrible porque no tenés fe. Esas son las 2 veces que aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento. Una para decir, o vas a avanzar en la vida por medio de la fe, o la otra, tu fin va a ser terrible porque no tenés fe. ¡Wow! Impresionante. Esa es fe en el Antiguo Testamento. Por supuesto, en el Antiguo Testamento esa es la palabra fe. Pero habla acerca de la fe con otras palabras que tienen referencia a la fe. Como ser esa, Amán, en donde está puesta en un pasaje como esta. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este está hablando de Abraham, ¿no? El padre de la fe. Dice, y le creyó a Dios. Yo cuando leo la Biblia, cuántas cosas que me cuesta creer, ¿no? Pero necesitamos ser sinceros en nuestro corazón, si lo creemos o no. Necesitamos ser sinceros porque Dios mira el corazón y Él ya sabe si lo creemos o no. Pero a veces nosotros no lo creemos, pero como nos hacemos los buenos cristianitos, decimos sí, amén. Y no lo creemos. No lo creemos. Ese pasaje bien cuando Jesús le dice, bueno, yo me voy, pero si 2 o 3 se juntan y se ponen de acuerdo y me piden, yo le voy a dar lo que me pidan. Amén. ¿Cierto? Nos cuesta creerlo, ¿no? A veces somos incrédulos y no creyentes. Pero ahí vamos, tratando de creer y tratando de avanzar, tomando el escudo de la fe y uniéndonos entre nosotros para poder avanzar sobre el enemigo, sobre todas las cosas que el Señor nos quiere dar y que nosotros no podemos alcanzar porque somos incrédulos y no creyentes. Por eso Pablo dice, tomen el escudo de la fe y peleen la batalla de la fe y avancen contra el enemigo. Así que, muy bien. Otra de las palabras en el Antiguo Testamento es esa, bataj. Y como ser está puesto así, Jehová es mi fortaleza
y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿No? Palabras profundas, siempre las leemos y decimos, sí, amén, qué lindo. Pero fíjense, el Señor es mi escudo. No es, o sea, es la fe el escudo, pero es la fe en el Señor. ¿No? Es la fe, pero es la fe en el Señor. Y entonces Él dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Pero hubo algo. Mi corazón confió en Él y Él me ayudó. La fe como confianza en el Señor, ¿no? Muy bien. Otra de las palabras que aparece en el Antiguo Testamento, en hebreo, chazá. Y un pasaje donde aparece esta palabra es, protege mi vida, rescátame. No permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Miren cómo está traducida esa palabra. Porque en ti busco refugio. En otras versiones dice, porque en ti busco protección. Y los teólogos dicen, esta palabra está íntimamente ligado con la fe. Que el Señor me protege. Que yo confío en la protección, en el cuidado del Señor, como si pusiera un escudo delante mío. Muy bien. Otra de las palabras es esa, jacá, y como ser está en el Salmo 33 que dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿No? Espera en el Señor. Yo espero en el Señor. Yo estoy seguro que el Señor va a venir en mi rescate. Yo espero en que Él va a hacer algo. Yo sé que va a hacer algo, por eso lo espero, ¿no? Como que si quedáramos, nos encontramos a tal hora. Y vos me esperás en la medida en que pensás que yo voy a llegar. Si no pensás que yo voy a llegar, ¿para qué me va a esperar, no? ¿O te ha pasado? Yo no lo espero más, este no va a venir. ¿Cierto? Y te vas, ¿no? Pero dice, pero los que confían en el Señor, los que tienen fe en el Señor, esperan en Él. Yo espero que el Señor haga algo. Yo sé que va a hacer algo, por eso lo voy a esperar. Muy bien. Así que, miren ustedes, la palabra fe. Ahí está en el hebreo y en el griego, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y las palabras que se derivan de esta palabra fe, ¿no? Las palabras que se derivan de ello para hablar sobre la fe es creer. Creer. Fe es creer. ¿Qué otra palabra? Creyente. Creyente. Aquel que cree, aquel que tiene fe. Otra de la palabra es, que vimos, confiar, ¿no? Yo confío en el Señor, me entrego al Señor. En el último VBS, uno de los talleres que había con los niños era ¿no? El maestro los paraba en una silla, les decía, párense en una silla. Ellos no sabían que había un movimiento detrás de ellos. Entonces decían, tenés que cerrar los ojos. Y cuando cerraban los ojos, lo empujaban, ¿no? Y entonces nosotros los recibíamos atrás. Y entonces la cuestión era aprender, ¿no? Los primeros se asustaron mucho, pero los otros ya vieron que los recibíamos. Entonces después se subían, ¿no? Y se subían. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Ya habían visto cómo era toda la historia, así que ya se sabía que le íbamos a recibir. Entonces resultó para los dos primeros, porque eran de a dos. Los otros dos ya sabían qué es lo que pasaba. Entonces se paraban, ¿no? En la silla. Y le decían, cerrá los ojos. Y cerraban los ojos. Y mira. Yo me iba para atrás. Yo era uno de los que lo recibía. Me iba y me sentaba. Yo me quedo acá. Y ahí estaban los niñitos, ¿no? Y miraban. Y decían, no, cerrá los ojos, cerrá los ojos.
Y lo recibíamos. Entonces después venían los otros, ya eran los terceros. Y se volvían a subir a la silla. Y miraban. Y así iban pasando. Y todos hacían lo mismo. De vez en cuando uno que estaba contentísimo porque lo iban a recibir, pero la mayoría miraba para atrás y decía, no, esa cosa que este se vaya. Y me impresionó mucho. Dije, así somos nosotros. Lo vemos, lo leemos, vemos situaciones. Y después confiamos. Después nos ponemos en la silla y te dicen, cerrá los ojos. Y vos mirá, habrá algo que me reciba. Alguien me recibirá. Y era muy gracioso porque todos ya sabían, ¿no? Y uno de adulto piensa en lo lógico. Niñito, por supuesto que no te vamos a dejar rebotar en el piso. Aunque sea para que después no me hagan una demanda a los padres. Era lógico. Y así somos nosotros. Y Dios dice, lógico que te voy a recibir. Lógico que no te va a pasar nada. Confía. Y ahí estamos nosotros, en la silla, con un ojo abierto y el otro no, ¿no? Entonces, bueno, confiar es la otra palabra, confiar. La otra de la palabra, refugio. Miren, refugio, ¿no? Un refugio que nos puede, digamos, el refugio nos protege de cualquier situación, ¿no? Un refugio en un momento de batalla, pero también un refugio en un momento de un temporal, ¿no? Uno se refugia, un refugio del frío, un refugio del sol, un refugio del viento, un refugio. ¿De cuántas cosas nos puede salvar un refugio, ¿no? Un lugar seguro, eso es un refugio. ¿Qué es un refugio? Un lugar seguro, en donde yo puedo estar confiado, un refugio. Bueno, el Señor, dice, es nuestro refugio, un lugar confiado en donde puedo estar tranquilo de que la situación adversa no me va a afectar. Wow, un refugio. Y lo otro, la otra palabra, esperar. Yo espero que Él haga. Espero que Él haga. El Señor va a venir y me va a rescatar. Ahora, es interesante porque en general, todo esto de fe, de creer, del refugio, de esperar, tiene que ver con cosas que nosotros no podemos manejar. Pues si las pudiéramos manejar, ¿para qué las necesitamos, no? ¿Para qué necesito un refugio si no va a pasar nada? ¿Para qué voy a esperar algo si no lo necesito? ¿No? ¿Para qué voy a confiar si estoy seguro? No necesito confiar en nada. Entonces, lo que sucede es que nos suceden cosas. Nos suceden cosas para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, a poner nuestra vida en el Señor. Como el juego con los niños, ¿no? La idea es enseñarles sobre la fe. Y entonces uno de los niños se acercó al maestro, que después de ese ejercicio, y le dijo, mi papá está enfermo en cama, ¿significa que cuando yo llegue a mi casa y ore por él, él se va a levantar? Bueno, la misma cara que pusieron ustedes la puso el maestro. Exactamente la misma, ¿no? Y dijo, ¿qué le contesto? Porque así somos, así somos. ¿Cuánto es la confianza que tenemos en el Señor? Bueno, así somos. Entonces Pablo dice, tomen el escudo de la fe y avancen. Y eso es lo que necesitamos aprender, a tener fe en el Señor, a confiar en el Señor. Así que, muy bien, si tuviéramos que dar una explicación qué es la fe, bueno, la Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Otra versión dice así. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos.
Otra versión dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. Wow, ¿no? Otra versión dice, confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Muy bien, es todo un reto, ¿no? La fe es todo un reto. Vamos avanzando y vamos aprendiendo en fe, ¿no? Y necesitamos crecer en la fe, ¿no? La fe es un aprendizaje, uno empieza a creer en fe, ¿no? Como digamos, alguien que confía en algo que uno no lo ve, pero de a poco empieza a confiar, ¿no? De a poco comienza a confiar y se empieza a entregar más y a entregar más y a entregar más porque está confiando en eso, ¿no? Y un tiempo atrás fuimos con mis hijos para aprender a hacer rappel con la cuerda, a bajar con una cuerda en la montaña. Así que fuimos. Y al principio, bueno, qué difícil esto, si aguanta, qué va a pasar y cómo me manejo yo en la cuerda, si voy a hacerlo bien o me voy a caer, ¿no? Y ahí la enseñanza al principio era sobre una piedrita, pero después estaba la caída por allá y le dije, bueno, lárguense y vamos a ver qué pasa, ¿no? No se lo cuenten a la madre, pero no importa. Así que ahí se comenzaron a alargar y al principio, bueno, yo iba con ellos a la par y le iba mostrando, dale, poné así, hace así, bajá y bajá. Hasta que al último después los dejé y subían, bajaban y ya aprendieron a tener confianza. Así es nosotros con la fe. En realidad no es que yo digo, wow, ahora tengo fe. Wow. Entonces te largás, no sabías rapelear y vos decís, no, es horrible, no funciona la fe. Porque no ibas experimentando de a poco, uno va aprendiendo de a poco y uno va dando pasitos de fe. Entonces, a veces sucede que alguien dice, no, yo tenía fe en el Señor, en que iba a hacer algo grandísimo y no lo hizo. Bueno, empezá por lo chiquito, aprendé a confiar en el Señor, a cómo es el Señor, cómo hace las cosas el Señor, cómo te moves en la fe. Y entonces uno va aprendiendo, pero uno tiene que conscientemente aprender a caminar en fe, aprender a entregarle al Señor. Y uno empieza por cosas pequeñas, uno comienza dando los primeros pasos hasta que después va avanzando más, porque ya entiende cómo es la fe y cómo andar en la fe, ¿no? Entonces, bueno, así cada uno de nosotros necesitamos hacer un aprendizaje en la fe. La fe se aprende a tener confianza. Y mientras más confianza tengo, ¿no? Entonces, se aprende a tener fe. Y nosotros conscientemente necesitamos ir avanzando en la fe y aprendiendo a tener fe en el Señor, ¿no? Así que, muy bien. ¿Para qué sirve la fe? ¿La fe para qué? Bueno, estuve viendo en la Biblia, ¿qué dice? ¿La fe para qué? ¿Para qué tengo fe yo? Bueno, dice que por la fe somos perdonados. Por la fe somos perdonados. O sea que, ¿por qué pensás vos que Jesús te va a perdonar? Bueno, porque creo en lo que dice la palabra del Señor, en que el Señor por Jesucristo me perdona los pecados. ¿Y cómo sabés vos cuando llegué allá al cielo que te voy a decir, no, yo no te perdono? ¿Cómo sabés vos eso? ¿Cómo sabés? Por fe. Por fe. Puedes decir, todavía no lo veo, pero yo creo que así va a ser, ¿no? Y a veces dudás, dice, espero que sea, ¿no? Pero no, yo creo que sí. Muy bien, dice que por la fe somos justificados. O sea que Dios nos ve como justos porque
sacado nuestro pecado y dice que lo ha tirado al fondo del mar y dice que ya no se acuerda del pecado. O sea que nos ha perdonado, pero nos ve como justos, nos ha justificado. Dice que por la fe somos salvados. Por la fe alcanzamos la salvación. Por la fe en Jesucristo. ¿Vos crees que hay cielo? ¿Y que hay infierno? ¿Y cómo lo crees si no lo has visto? Por fe lo creo. Por fe creo que está. Yo no lo veo, pero sé que en un momento voy a estar frente al Señor. Y el Señor, van a haber dos opciones. Bueno, las opciones están ahora. Una vez que te muras ya no va a tener opciones. Lo que decidiste, decidiste. Pero si decidiste por Jesucristo, vas a ser salvo del infierno. Vas a entrar al cielo, a la presencia de Dios. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Wow. También que somos santificados por medio de la fe. ¿Saben qué es ser santificado por medio de la fe? Muy bien. Uno es un animal. Gracias. Muchas gracias. Y entonces uno, su carácter, su forma de ser, su corazón, es totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Pero cuando yo acepto a Jesús, Él empieza me saca, dice que Él te saca de las tinieblas, que Él te saca del mundo, de la situación natural, te saca. Y cuando te saca empieza a transformarte. Y entonces vos empezás a cambiar. Y es lo que llamamos el testimonio, ¿no? Dice, no, yo escucho testimonio hermoso. Dice, no, fulano de tal era así. Pero cuando empezó a ir a la iglesia, te dice la gente de afuera, ¿no? Cuando empezó a ir a la iglesia, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió? Es que el Señor lo sacó y lo santificó, lo comenzó a santificar, lo comenzó a transformar, lo comenzó a cambiar y entonces uno empieza a cambiar, ¿no? Yo a veces pienso cuando era joven cómo era, me da vergüenza. Pero el Señor me cambió, me ha ido cambiando y me va a seguir cambiando, me va santificando. Ahora, dice que por medio de la fe somos santificados. Por medio de la fe. Yo voy siendo santificado por medio de la fe, porque creo en Él. Dice que por la fe son purificados nuestros corazones. ¿Saben cómo se purifica el corazón? Ese es nuestro lema, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpia mi corazón, Señor. Purifica mi corazón. ¿Qué es? ¿Qué hay en el corazón? En el corazón del alma, ¿no? No en el corazón de carne. ¿Qué hay en el corazón del alma? Los sentimientos, ¿cierto? Cuando ponemos el corazoncito, porque están los sentimientos allí. Bueno, ¿y cuáles son nuestros sentimientos? Bueno, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, vemos un montón de malos sentimientos, ¿no? No me miren así, sí tienen un montón de malos sentimientos. Los tienen. Digan, sí, los tengo. Sí, porque dice que el Espíritu Santo lo primero que hace es convencerte de pecado. Así que si alguien dice, qué raro, a ver, ¿qué sentimiento tendré? En general tengo todos lindos. Yo no odio a nadie. ¿No? Es porque no vemos el corazón. Es porque no nos vemos nuestro corazón. Yo soy fiel al Señor. No vemos nuestro corazón, ¿no? Entonces en este tiempo, ¿saben qué es lo que me ha pasado? Algo, miren. Yo he visto todo lo que Dios me ha cambiado. Pero hay cosas que Dios no me había cambiado, que yo era firme desde el principio en eso, ¿no? Hay cosas que incluso antes de ser cristiano, hay cosas de moralidad que uno las tiene. Y uno dice, bueno, pero en esto yo era firme. Entonces, en este tiempo que le dije, Señor, mostrame mi corazón, me di cuenta que ni lo firme estaba firme. Entonces, que eso es lo que yo pensaba que era mío, no era mío, era del Señor. El Señor lo tenía. Y cuando el Señor dijo, oh, vos querés ver tu corazón. Sí, bueno, me voy a hacer un poquito para atrás para que veas cómo reaccionás.
Y me di cuenta que ni aún lo que yo consideraba que tenía firme era mío, sino que era del Señor. Y el Señor me está mostrando mi corazón. Y veo que en mi corazón es solo maldad. Lo bueno que hay es porque el Señor está ahí. Y el Señor va cambiando nuestros sentimientos, nuestras motivaciones. Y entonces eso es la purificación del corazón. Dice que, ¿saben cómo se purifica el corazón? Por medio de la fe. Señor, yo trato de cambiar y no puedo. Señor, vas a hacer un milagro en mi corazón y me vas a cambiar eso que yo no puedo cambiar. ¿Te pasa? Sí, yo sé que no contestas, pero sí te pasa, ¿no? Sí te pasa. Y si no te pasa es porque todavía no te convertí y no has visto nada. Pero si no, sí te pasa. O sea, todo nos pasa. Tenemos sentimientos que los queremos gobernar, pero es un sentimiento. ¿Cómo hago, Señor? Me nace. Me nace. Y entonces el Señor puede cambiar nuestros sentimientos. ¡Wow! Y le llamamos nosotros sanidad del alma. O le decimos sanidad interior, ¿no? En realidad es que Dios cambia esos sentimientos que yo no puedo manejar. Y esta semana compartí con alguien y le decía, bueno, yo he visto cómo Dios ha cambiado sentimientos. Así, de un momento para otro. Y le digo, yo confío en que el Señor va a cambiar mis sentimientos. Esos sentimientos que yo no puedo cambiar, el Señor los va a cambiar. ¡Wow! ¿O espera eso? Tenés fe, tenés fe. Tenés fe. Espera en el Señor. Otra de las cosas, recibimos el Espíritu Santo por fe. ¿No? Dice la Biblia que cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo entra en nuestra vida. ¿Ha entrado el Espíritu Santo en tu vida? De verdad. ¿Y cómo sabes? Por medio de la fe. Por medio de la fe creo que el Señor está en mí. Y al principio por medio de la fe. Y después empiezan a haber testimonios de que Dios está en mí. Porque me pasan cada cosa. Porque cambio cada cosa. Incambiable. Eso fue el Señor. Y ahora tengo fe. Pero cuando yo empiezo a andar en fe, empieza a haber testimonio. Y el testimonio me da más fe. Y voy avanzando en fe. Dice que por fe somos hijos de Dios. ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos hijo de Dios? De ese Dios que dice si alguien le pide pan al Padre, el Padre, ¿qué dice? ¿No le va a dar una piedra? ¿No le va a dar qué? ¿Un escorpión? Si alguien le pide pescado, ¿no le va a dar una serpiente? ¿Una víbora? Y que si alguien le pide un huevo, ¿no le va a dar una piedra? Dice. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Pensás que te lo va a dar? Bueno, pero ahí vamos, ¿no? Nos vamos a juntar todo acá, escudo contra escudo, y vamos a decir, vamos para adelante, ¿no? Aprendí a sumarme a la fe de otros, ¿no? Cuando uno le dice, cuando armamos este espacio acá y decimos, si tiene alguna necesidad, decirle a un intercesor que ore por vos, es eso. Cuando yo me sumo en la fe a otros, digo, orá por mí, porque creo que entre los dos, y Jesús le dice, únanse, pónganse de acuerdo y pídanme. Y lo que me pidan yo se los doy. ¡Wow! Hay que tener fe. Dice que recibimos sanidad por medio de la fe. ¡Wow! A mí me hubiera gustado leer todos esos pasajes. Hermosísimos. Pero digo, acá vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Y a algunos se les va a acabar la fe. Se me van a ir a comer y me van a dejar acá leyendo solo la Biblia. Digo, mejor los nombro nomás y vamos adelante. Pero dice que recibimos la sanidad
por la fe. Y podríamos separar la sanidad física a también la otra sanidad, que es la sanidad del corazón, ¿no? Porque yo hago cosas, me porto mal, tengo conductas malas, porque mi corazón está enfermo. No siente lo que tendría que sentir, no funciona bien. Y entonces mi corazón necesita una sanidad. Y entonces dice que por fe recibo la sanidad. ¿Qué más recibo por fe? Dice que por fe recibimos milagros. La resolución de esos problemas que uno dice, no, esto, un milagro nomás. Un milagro. Así que miren todo lo que recibimos por fe. ¿Vos recibiste por fe al Señor Jesús? ¿Y recibiste por fe el Espíritu Santo? ¿Y recibiste por fe que sos hijo? ¿Y recibiste por fe la sanidad? ¿Y recibiste por fe el milagro? Vamos a recibir todo eso. La misma fe que al principio es la fe para recibir todo. Entonces necesitamos que el Señor nos cambie el corazón y pedirle fe al Señor. Decirle, Señor, danos fe, ¿no? Y cada vez que Jesús, alguien se le acercaba y le decía, Señor, y él le decía, ¿qué querés que te haga? Le decía, ¿qué querés que te haga? Y él decía, Señor, sáname. Y él decía, ¿y vos crees que yo puedo? Y el otro decía, sí. Y entonces la sanidad, ¿no? Hubo un hombre que le pedía por su hijo, Señor, mi hijo está mal. Y le dice, ¿y qué querés que haga? Que lo sanes. Y si vos crees que yo lo puedo hacer. Dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y lo más hermoso fue que el Señor no le dijo, bueno, mira, vení más tarde cuando seas un poco más creyente. ¿No? No lo mandó de vuelta y le dijo, mira, cuando tenga un poco más de fe, volvé y ahí vemos qué hacemos. No. Él le dijo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor lo sanó. ¡Wow! Así que, y entonces después el Señor va a decir, mira, si tuvieran fe, poquita, como un granito de mostaza, miren, le podrían decir un cerro que se mueva y se va a mover. Porque yo estoy dispuesto a darles, aunque no me tengan tanta confianza. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Entonces, bueno, Pablo está hablando de la batalla espiritual, de un enemigo que viene y que nos acecha, que nos destruye, que nos roba, que nos quiere matar. Y entonces él dice, tomen el escudo de la fe, ¿no? Y entonces después él le va a decir a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Toma el escudo de la fe y pelea la buena batalla de la fe. Muy bien. Así que nosotros, como los romanos ahí, cuando se armaban todos con los escudos y se ponían todo y se protegían, se unían entre ellos y dice, se unían y se fortalecían en sí por medio de la fe. Y dice, y el Señor hacía en ellos. ¡Wow! La iglesia, ¿no? Yo cuando veía esas unidades de soldados romanos, yo decía, esa es la iglesia. Esas son las iglesias, así andan las iglesias, tomando el escudo de la fe y avanzando. Y conquistando, dice, conquistando. Por medio de la fe conquistamos. Así que yo quiero que conquistemos hoy por medio de la fe. Y que tengamos la experiencia de la fe. Porque el Señor dice, con un poquito de confianza que me tengan, van a ver lo que yo puedo hacer con ustedes. ¿Tienen confianza? ¿Tienen confianza? ¿Quieren que nos unamos? Tomamos el escudo de la fe y nos unamos como una unidad de combate de los romanos. Y vengamos aquí y avancemos por medio de la fe. Muy bien, entonces yo le voy a pedir que vengan. Tomen el escudo de la fe para venir, ¿no? No vengan sin el escudo. Tomen el escudo de la fe porque vamos a orar. Lo primero es lo primero. Lo primero es creer en Jesucristo como nuestro Salvador y el que gobierna nuestras vidas. Entonces, si hay alguien que quiere hacer esa oración, porque ese es el primer paso, eso es agarrar el escudo.
Después vamos a ver cómo lo usamos, pero el primer paso es agarrar el escudo. Y el escudo se agarra así, el escudo de la fe. Es la fe en Jesucristo. Así que si hay alguien aquí que quiere hacer esa oración, yo le voy a pedir que levante su mano. Podemos todos cerrar los ojos. Levanta su mano. Va a hacer esta oración conmigo en su corazón, en su cabeza. Va a decir, Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida porque yo confío en vos. Yo confío en que sos Dios mismo, que te hiciste hombre y que te acercaste a nosotros. Porque nosotros estábamos lejos y vos nos has venido a rescatar, nos has venido a salvar. Yo creo, Jesús, que si yo establezco una relación con vos, cuando yo muera, me vas a esperar allá en el cielo y me vas a hacer entrar en los lugares que tenés preparados para nosotros, para los que creemos. Jesús, yo creo que mi vida puede ser mejor si te dejo el control. Y yo quiero darte el control de mi vida. No sé muy bien cómo, pero yo voy a ir aprendiendo y te voy a ir entregando cada vez más mi vida para que la controles. Para que controles cada área de mi vida hasta que mi vida sea gobernada totalmente por vos. Y yo sé que así voy a alcanzar todas las bendiciones que tenés para mí. Porque vos me vas a guiar por dónde ir. Porque vos me vas a enseñar cómo avanzar, cómo vivir esta vida. Por eso, Jesús, yo quiero confiar en vos y decirte, yo creo que sos el Salvador de mi vida y quiero darte el gobierno de mi vida. Así que ahora, Jesús, te pido que con tu Espíritu Santo entres en mi vida y empeces a cambiar todo y hagas todo lo que querés hacer conmigo, porque yo sé que va a ser bueno. Así que entra con tu Espíritu Santo. Entra en mí. Y ahora que yo me sienta que tengo un papá bueno, que me va a dar lo que le pido, que va a ser misericordioso, que va a estar pensando en mí, que ya no voy a estar solo, que vas a estar cuidándome en cada necesidad. Vas a ser un refugio para mi vida. Vas a ser un escudo para mi vida. Yo voy a orar por vos. Señor, yo te pido ahora que tu presencia, tu Espíritu Santo entre en los que hicieron esta oración. Y yo te pido más, porque tu palabra dice que tu Espíritu da testimonio en sus espíritus de que son hijos tuyos. Por eso yo te pido ahora que entres con fuerza, que des una señal de que has entrado. Hacé, Señor, el milagro, estremecé sus espíritus. Hacé el milagro, un testimonio, una señal de que vos has entrado en ellos. Que marquen su vida el sello del Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre de Jesús, todo espíritu que ha estado lastimando sus vidas, yo los ato y los saco en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad desatada y sacada en el nombre de Jesús. Y yo te bendigo para que la presencia del Espíritu Santo del Señor, por medio de Jesucristo, marque, selle tu vida y ponga una señal clara, que te sorprendas. Haz el milagro, Señor. Haz el milagro, Señor. Haz el milagro ahora.